Hola, estamos en el entrenamiento de candidatos a misioneros del Centro Misionero. Estamos felices de poder continuar con este entrenamiento junto a más de 320 candidatos a misioneros que están desarrollando este entrenamiento. Queremos, a partir de este módulo y hasta el final de este entrenamiento, desafiarte a dar un paso vital en tu entrenamiento misionero y que tiene que ver con planificar hacia el futuro, poder sumarte a una capacitación residencial que te va a dar en 2 años todas las herramientas y te va a permitir desarrollar las capacidades que necesitas para ir al campo misionero. Por eso en este módulo, antes de comenzar con el tema, quiero invitarte al programa de becas, en el cual nosotros invertimos la mitad del costo de lo que sale el programa residencial en aquellos candidatos a misioneros que pasan un proceso de selección. En este programa solamente vos estás abonando la mitad de lo que cuesta el programa de capacitación residencial y te queremos desafiar a que te puedas sumar para ingresar en este programa el año próximo. Nuestro programa de becas te ofrece 5 elementos importantes para tu capacitación misionera. En primer lugar, un proceso claro y definido de tu capacitación misionera con más de 40 materias enfocadas en desarrollar todas las áreas que un misionero necesita, en las que un misionero necesita crecer. Tenemos también un desarrollo integral que funciona combinando el aula con la práctica diaria más la vivencia comunitaria en el centro, lo que hace realmente una combinación excelente para que un misionero se vaya formando en sus relaciones interpersonales, en los obstáculos de la vida comunitaria, en los desafíos ministeriales prácticos, donde él tiene que ir desarrollándose y por supuesto también en la adquisición de conocimientos en el aula. También este programa de becas te ofrece una práctica real de plantación de una nueva iglesia. Durante estos 2 años vos vas a desarrollar junto a otros candidatos en equipo una práctica real de plantación de una nueva iglesia, lo que te va a permitir salir al campo con la experiencia y la autoridad necesaria para poder plantar una iglesia en otro lugar. También en este programa cuenta con una inmersión transcultural en el contexto de tu llamado que se desarrolla en medio de estos 2 años, generalmente al final, para que vos puedas también pisar por primera vez el lugar donde después vas a trabajar a largo plazo. Y finalmente el programa ofrece el desarrollo de tu envío al campo misionero, o sea, todos los componentes que tienen que ver con ayudarte a armar tu proyecto misionero, ayudarte a buscar los recursos para sostener tu proyecto misionero, ayudarte a desarrollar aquel oficio o vocación que te va a permitir sostenerte en el campo misionero y finalmente también contactar con aquellos puntos de apoyo que son necesarios para que vos puedas concretar tu llamado misionero al término de los 2 años. Todo esto está incluido dentro de este programa de becas. Vos podés solicitar tu beca en esta página, centromisionero.net/becas, y ahí también hemos colocado unos planes de pago para que vos ya puedas reservar tu lugar para el año próximo. Así que te animamos a que des este salto de riesgo, a que empieces a caminar seriamente en tu capacitación misionera, planificando ingresar a este programa residencial que te estamos ofreciendo para el año próximo. En este módulo queremos hablar de la necesidad de capacitarnos en forma integral. Estamos en el módulo 3, semana 9, y queremos pensar en cómo capacitarte en forma integral. La meta de este módulo es armar un plan de capacitación integral.
vamos a empezar a pensar en la capacitación integral. La capacitación integral está formada por tres componentes. El primero de ellos, no por orden de importancia, sino simplemente es uno de ellos, es el conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento estamos hablando de diferentes tipos de conocimiento: teológico, misionológico, cultural, lingüístico y otro tipo de conocimientos que son necesarios para poder después desarrollar las tareas, para poder comprender el trabajo que vamos a hacer, para poder interactuar con la cultura donde vamos, ¿sí? Necesitamos incorporar conocimiento teológico, pensamiento misionológico de cómo se desarrolla la misión, entender cómo se ha desarrollado, conocimiento cultural en relación a todo lo que tiene que ver con conocer la cultura donde vamos a ir a trabajar, conocimiento lingüístico en cuanto a dominar el idioma necesario para ir al campo misionero que Dios nos ha llamado, y también otro tipo de conocimientos que son esenciales para que un candidato a misionero pueda realizar correctamente su trabajo. El segundo componente es el ser, o sea, tu carácter, o sea, las conductas que debe evidenciar un misionero, ¿sí? Hay una larga lista de ellas, pero podríamos citar, por ejemplo, la manera de comunicarte, la manera de actuar, la manera de reaccionar, la forma de comportarte en diferentes situaciones, ya sea de obstáculo, de presión, de riesgo, de trabajo en equipo, ¿sí? El cumplir tus responsabilidades, el poder estar al día y siendo responsable de aquello que se espera de vos. En definitiva, tu carácter, ¿sí? Lo que vos sos como persona. Esto es necesario desarrollarlo por medio de diferentes formas. Por eso el programa cuenta con tres ámbitos para trabajar, en el cual tu conducta, ¿sí?, va a ser primero desafiada, ¿sí?, pero va a ser también desarrollada en la medida que vos estés dócil y humilde para querer crecer en esa área. Y finalmente, lo que llamamos el hacer, o sea, las cosas que un misionero necesita saber desarrollar, ejecutar, habilidades que hay que desarrollar, ¿sí? La capacidad de hacer relaciones, la capacidad de hablar un idioma, la capacidad de la comunicación correcta, la capacidad de saber ganar gente para Cristo a través del evangelismo, la capacidad de poder hacer discípulos, de formar líderes, y podríamos seguir con distintas habilidades que vas a tener que desarrollar, y no solo desarrollar, sino dominar antes de salir al campo, para que cuando vos vayas a hacer tu trabajo realmente estés preparado 100% lo mejor posible para desarrollar el proyecto de trabajo que vos tenés que desarrollar en el campo. Estas tres áreas nos invitan a ver el proceso de capacitación de un candidato de una manera amplia, ¿sí? Como podríamos dar muchas ideas para mostrar la misma idea de estas tres áreas en las que un candidato tiene que ser desarrollado. El saber, el ser y el hacer sería una manera de verlo. También podríamos decir que esto es trabajar con la mente del candidato, ayudarle a cómo él puede desarrollar su capacidad de estudiar, su capacidad de memorizar, su capacidad de entender. También podríamos decir que trabajamos con su corazón, o sea, que vamos desarrollando en él las actitudes necesarias para que él pueda hacer bien su trabajo, pero también trabajamos con sus manos, o sea, con su habilidad de hacer cosas, y no me refiero a manos en el sentido de hacer algo manual, sino también de que él pueda desarrollar habilidades que él tiene que tener eh, realmente dominadas para poder hacer su trabajo en el campo misionero. Sería ilógico, por ejemplo, mandar a una persona al campo misionero que no tiene una larga experiencia y que domina el arte de evangelizar, por ejemplo. ¿A qué va a ir al campo misionero si él todavía no tiene la experiencia y no domina el arte de ganar una persona para Cristo? Para que se den una idea, candidatos actuales que están en el centro misionero en este momento, en el programa residencial, en unos 3 meses de trabajo ya han vivido la experiencia de ganar algunos 4 o 5 personas para Cristo, otros más de 10 personas para Cristo, con lo cual esto les permite empezar a dominar cómo se hace este trabajo. A esto nos referimos con el saber hacer, ¿sí? Otra forma de mirar esto es, evidentemente,
Nombrar el conocimiento, como ya lo hemos hecho, el carácter de la persona y las habilidades de la persona. Y una última forma también es pensar en que la persona tiene que conocer los fundamentos doctrinales de su trabajo, porque esto es lo que él va a llevar al campo en definitiva, de que él debe pasar por un proceso de capacitación de su conducta para que esa conducta esté ajustada a lo que se va a necesitar en el campo. Y también podríamos hablar de que el hacer está relacionado con el ministerio, con que él sepa desarrollar los procesos básicos que confluyen en la plantación de una iglesia, o sea, en formar una comunidad de cristianos en el campo misionero. Así que esta es una manera de ampliar estos tres campos en los que trabajamos continuamente con un candidato para desarrollarlo. Vamos a pensar en tres áreas de educación que tienen que ver con el saber, el ser y el hacer, ¿sí? Y esto tiene que ver con el lugar formal. El saber generalmente se desarrolla en un lugar formal, o sea que el alumno sabe que ahí está aprendiendo y se dispone a aprender conocimiento para saber más. Si bien en algún aspecto uno puede aprender algo de conocimiento en otras áreas, generalmente el 90% de lo que el candidato va a aprender en el saber lo va a hacer de una forma formal, ¿sí? Ahora, el ser lo va a hacer evidentemente de una forma no formal. No hay una manera de ir formando un carácter a través del aula. En el aula uno le puede dar conocimiento acerca de lo que él tiene que hacer con su carácter, pero después en la práctica él va a tener que desarrollar cómo hace esas cosas. O sea que siempre la mayoría el tiempo en el que uno está siendo capacitado en el ser tiene que ver con un área que es no formal. Y finalmente el hacer se va a desarrollar evidentemente en un área informal, porque no puedo yo evangelizar gente adentro de un aula, porque no puedo discipular gente adentro de un aula. Lo informal de salir al campo misionero, de enfrentarme a la gente, de en medio de los trabajos comunitarios tratar de comunicar el Evangelio, va a ser el ámbito seguramente donde yo tengo que desarrollar el hacer. Así que vemos también que estos tres componentes se desarrollan en diferentes lugares, con lo cual se hace necesario que para una buena capacitación de un candidato él pueda estar conviviendo continuamente con estas tres áreas, con lo formal, lo no formal y lo informal, con lo cual generalmente esto se logra cuando un candidato puede estar trabajando en forma residencial, o sea, vivir en un centro misionero donde él pueda desarrollar estas cosas. También las puede desarrollar en su iglesia, ¿sí? Ahora, tiene que él tener muy claro cómo es que estas tres áreas se van desarrollando en su vida y tiene también que tener alguna exigencia o que bien se la genera él mismo o que se la genera alguien que lo está evaluando para que él realmente esté avanzando en estas tres áreas. Los contextos de capacitación, ¿sí? Son tres. El saber generalmente es en el aula, es el lugar tal vez más adecuado, pero necesita ser combinado con los otros para que realmente esto dé resultado. Por lo tanto, le sumamos lo que es la comunidad, el compartir tiempo donde estamos juntos, el comer juntos, el tener que levantarnos juntos, el tener que salir a trabajar juntos, el hacer trabajos en equipo juntos. Todo esto de alguna manera ayuda también a que se vaya formando el candidato de una manera completa. Pero no estaría una capacitación completa si no tendríamos la parte del campo, del salir afuera, del ganar la gente para Cristo, de servirla, de discipularla. Todos estos elementos realmente se combinan para hacer una capacitación en forma integral. Estos tres componentes sumados en una capacitación evidentemente aceleran muchísimo el desarrollo de un candidato a misionero. Por eso consideramos que el programa residencial de todo instituto o centro misionero es evidentemente el lugar más apropiado para un candidato que quiere ser diligente en capacitarse como misionero y salir al campo. El proceso de capacitación ideal lo tenemos definido con tres elementos. Estos elementos son
la instrucción, la práctica y la evaluación. La instrucción evidentemente se da cuando tanto en el área del aula se nos brindan consignas o bien cuando proyectamos un trabajo, como por ejemplo una plantación de iglesias, se baja la línea de qué es lo que hay que hacer. Después viene el momento de ejecutar las cosas, de hacerlas, o sea, de la práctica en sí misma, de, de cumplir con aquella consigna que nos han asignado, ¿sí? Y también es elemental que haya un tiempo de evaluación. Por ejemplo, actualmente en el programa residencial, todos los viernes a la mañana, los candidatos a misioneros son evaluados acerca de cómo ellos realizaron su práctica en la semana. Se reciben una instrucción de lo que tienen que hacer al inicio de la semana, tienen el tiempo durante la semana para desarrollar esa práctica y cada viernes ellos vuelven a evaluar el trabajo que han realizado en la semana con elementos bien claros, objetivos, con los cuales ellos pueden ir midiendo el trabajo que están haciendo y de hecho también el crecimiento de ellos en la capacitación. Para mostrarlo de otra manera, podríamos decir que el desarrollo de la capacitación integral forma realmente una única capacitación que tiene que ver con el desarrollo de la vida del candidato. Y aquí tenemos, por ejemplo, la vida de él con su carácter, el ministerio con las destrezas o las habilidades que él tiene que desarrollar y también el conocimiento, o sea, el fundamento bíblico-teológico que ese candidato necesita para ir al campo de una manera bien firme en este aspecto. Estos tres elementos conjugan a la capacitación integral que un candidato a misionero requiere antes de salir al campo. ¿Cuáles son los resultados de la capacitación integral? Bueno, algunos de los resultados de la capacitación integral son la madurez espiritual que se va logrando justamente por la combinación de estos tres elementos, el bienestar físico y emocional, el cual es evaluado continuamente y va creciendo porque al ser monitoreado el candidato él puede ir mejorando tanto la forma en que se cuida físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Otro de los resultados es la comprensión bíblica y teológica del trabajo que él tiene que desarrollar y adquirir los fundamentos para poder hacerla. El carácter y la ética cristiana, cosa que son probados en una vida en comunidad continuamente, en el ministerio también, con lo cual es muy difícil que un candidato pueda avanzar en el entrenamiento si no ajusta su carácter y su ética cristiana. También las relaciones saludables, las relaciones interpersonales que él tiene que desarrollar van a ser un resultado dentro de su capacitación y las habilidades ministeriales. Evidentemente, uno de los resultados que se logra es que ese candidato aprenda todas las habilidades ministeriales necesarias como son el saber evangelizar, el saber enseñar, el saber hacer discípulos, el formar grupos pequeños, el poder formar otros líderes, que van a quedar al frente de la iglesia que él va a plantar. Todos estos elementos son resultados que se alcanzan por medio de una capacitación integral. Justamente no trabajar con una capacitación integral en las tres áreas, lo que logra muchas veces es un candidato a misionero rengo en algunas áreas. Al combinar estas tres cosas nosotros encontramos que ahí hay realmente un equilibrio en el crecimiento y en el resultado que se obtiene en la capacitación integral. Por ejemplo, un candidato que solamente está en el aula, bueno, su conocimiento y su mente va a crecer mucho, pero su carácter no crece en un aula y su práctica tampoco. Un alumno que, por ejemplo, hace mucha práctica, pero no aprende teoría, bueno, no va a tener fundamentos firmes para hacer su práctica. Y un alumno que crece en su carácter en la vida comunitaria, pero que no practica y no aprende conocimiento, evidentemente no va a tener ni elementos para hacer su trabajo, ni tampoco va a lograr resultados porque no realiza las prácticas. Entonces, dedicarse solo a uno de estos tres elementos evidentemente no es sano, ¿sí? Y no va a dar los resultados de una capacitación misionera integral. ¿Cuál es el costo de no capacitarse? Bueno, hay una frase que dice que si usted cree que la capacitación es costosa, pruebe con la ignorancia.
¿Esto qué significa? Bueno, que a veces nosotros cuando vemos una capacitación y vemos el costo que tiene y decimos, no, eso es muy caro. Bueno, evidentemente va a ser más caro que usted no se prepare. Si usted no se prepara para ser un buen misionero, el costo que va a pagar por eso es mucho mayor que el costo de una capacitación, ¿sí? Y yo quiero mostrarle algunas evidencias del alto costo de no capacitarte, ¿sí? Primero, el costo financiero de no capacitarte. Mandar una persona al campo misionero que no está preparada es perder una inversión de muchos miles de pesos o de dólares o de la moneda de tu país, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque uno está invirtiendo en un montón de cosas antes de salir al campo, está invirtiendo en el viaje, está invirtiendo en el sostén, y que llegue el misionero a aquel lugar y se dé cuenta de que no está preparado para hacer su trabajo, es evidentemente tirar todo ese dinero, ¿sí? Al tacho de basura sin que sea usado. O sea que el costo financiero es realmente grandísimo, y de hecho se viven actualmente situaciones donde el misionero va al campo sin haberse preparado y a los pocos meses está de vuelta, eh, produciendo una tremenda pérdida financiera, ¿sí? Para su iglesia y para la misión en general. Pero el segundo costo es el costo emocional. ¿Cómo vuelve ese obrero que no se capacitó y que se da cuenta que no está preparado para hacer su trabajo en el campo? Bueno, él vuelve o queda de por vida fracasado y dice, no, esto no es para mí. Y en realidad no es que no era para él, sino que él no fue sabio en prepararse lo suficiente como para ir al campo listo, ¿sí? Y poder enfrentar el golpe cultural y poder enfrentar la presión y los obstáculos y estar listo para ser eficiente en el campo misionero. Otro costo importante es el costo para la obra, porque esto puede llegar a ser un problema muy grande. Cuando uno moviliza a veces hasta 30 iglesias para sostener un misionero, y ese misionero por no prepararse tiene que volver antes, evidentemente todas esas iglesias quedan afectadas. Y de hecho muchas iglesias hoy en día no quieren sostener un misionero ni invertir en un misionero porque ya lo han hecho y han visto que ese misionero no estaba preparado para hacer su trabajo en el campo, o sea que todo el dinero se perdió. Entonces no es solo que se perdió el dinero, sino que se pierden iglesias que nunca más quieren sostener un misionero porque se dan cuenta de que ese misionero no estaba capacitado, o sea que no hubo seriedad en el proceso de capacitar a ese misionero. Y finalmente el costo de la misión, ¿sí? Este tipo de acción donde el candidato no se capacita y va al campo misionero, pero después tiene que volver porque no estaba listo, ¿sí? Desilusiona a la iglesia y debilita a la iglesia para futuros envíos. Por lo tanto, son mucho más los costos que nosotros vamos a tener que pagar si no nos capacitamos que si nos capacitamos. Realmente capacitar a una persona hoy no es un costo imposible para una iglesia o para una denominación. Tranquilamente una iglesia puede sostener la capacitación de un candidato a misionero hoy en día. Una iglesia grande podría sostener a 10 o 20 candidatos a misioneros. Una denominación tranquilamente podría sostener la capacitación de 10 o 20 candidatos a misioneros. Simplemente no hay conciencia de la importancia de esta capacitación y evidentemente esto afecta tanto a la iglesia como a la denominación, en que no hay iglesias plantadas, en que no hay nuevos obreros, en que no se realiza la misión y por lo tanto al no realizar la misión que Jesús nos mandó, la iglesia se debilita. Entonces, pensemos en la importancia de capacitarnos en forma integral y en forma seria para que realmente el trabajo que tenemos que hacer sea hecho con responsabilidad. ¿Cuáles son los procesos simultáneos que se van desarrollando cuando nosotros hacemos una capacitación misionera integral? Bueno, hemos visto ya estos tres: el desarrollo del conocimiento del candidato, el desarrollo del carácter, ¿sí? El desarrollo ministerial. Lo interesante de una capacitación integral es que estos procesos se van desarrollando en forma simultánea, o sea que el candidato va creciendo en estas tres áreas, pero también va creciendo en otras, va creciendo en su capacitación misionera,
porque él va comprendiendo cada vez más cuál es el trabajo que él tiene que realizar en el campo misionero, mientras desarrolla su conocimiento, su carácter y sus habilidades ministeriales. Se va desarrollando su capacitación transcultural, él empieza a eh, poder introducir en su vida todos aquellos elementos que tienen que ver con lo transcultural que él va a enfrentar. Él puede también en medio de un programa ir desarrollando su idioma, por ejemplo los chicos, los candidatos que están actualmente en el centro misionero, mientras desarrollan toda su capacitación integral, también están estudiando inglés como segunda lengua, con lo cual van a salir con la herramienta de un idioma que les va a permitir comunicarse en cualquier lado del mundo y viajar con tranquilidad, ¿sí? Entonces, es interesante que una capacitación integral en un programa residencial no solo permite desarrollar lo básico, que es el conocimiento, el carácter y lo ministerial, sino también que permite, ¿sí?, incorporar otros elementos que le van dando aún mayor fundamento a la capacitación del candidato. Finalmente también dentro de este proceso y de este programa nosotros desarrollamos lo que es el desarrollo del sostén u ocupación del candidato para ir al campo misionero. Esto no se logra de un día para el otro, generalmente es un proceso largo, con lo cual por lo menos nos aseguramos que durante 1 año y medio el candidato está desarrollando los recursos necesarios para poder salir al campo. Y finalmente el desarrollo de su envío, o sea, cómo él va preparando su proyecto misionero, va generando los contactos para ir al campo, va dando los pasos necesarios, va creando las relaciones que tiene que crear con la agencia indicado, con el país indicado, con la iglesia indicada, para poder en un momento ir al campo misionero donde Dios lo ha llamado. Evidentemente es muy rico para un candidato poder desarrollar una capacitación integral, porque no solo le suma los 3 elementos que vemos arriba, sino que también él tiene el tiempo y el acompañamiento también de gente con experiencia que lo va a ir llevando en desarrollar los otros procesos que son, creemos, elementales para que un candidato llegue al campo misionero correctamente preparado. El proceso de capacitación, para ir cerrando, tiene que ver con un proceso de capacitación que evidentemente empieza en la iglesia local, donde el candidato tiene que desarrollar los primeros elementos, su vida espiritual, su vida devocional, el tener pasión por el perdido, evidentemente recibir su llamado y prepararse para ser discípulos, para dirigir un grupo pequeño, para formar líderes, ¿sí? Ahora, después ya viene una capacitación que es más claramente misionera, ¿sí?, donde se empieza a trabajar el tema misionero en la vida de esta persona y donde se empieza a trabajar en las 3 áreas de el ser, el saber y el hacer en relación a las misiones. Después viene una capacitación transcultural, donde él empieza a prepararse para enfrentar a otra cultura, y viene también su envío al campo, o sea, todo lo que hace a la formación del proyecto de trabajo y el correcto envío al campo misionero de esta persona. Estos 3 elementos, evidentemente, la iglesia local no los, en algunos casos no está concientizada para hacerlo, en otros casos no está capacitada para hacerlo, ¿sí?, y en otros casos no cuenta con los recursos para hacerlo. Por eso el centro misionero, todo centro misionero viene a cumplir una función dentro de la capacitación de ese candidato que empieza en la iglesia local, pero que continúa evidentemente en un centro misionero que le ayuda a concretar su llamado. Finalmente, tenemos lo que llamamos capacitación continua, o sea que en el campo este misionero va a tener que continuar capacitándose, generalmente a través de internet o eventualmente una vez al año, con formas en que uno se acerca hasta el misionero y lo sigue capacitando para que él no se quede estancado, sino que él pueda continuar avanzando en su capacitación. Estos 3 elementos, evidentemente uno los necesita buscar fuera de la iglesia, ¿sí? Y hoy contamos con la alegría de poder saber que, por ejemplo, existen centros misioneros que ofrecen esta capacitación a los alumnos, que no solo ofrecen esta capacitación, sino que también están invirtiendo, como en el caso nuestro, en programas de becas para que los candidatos sepan que se les da importancia, se les da valor
y se está invirtiendo para que ellos puedan concretar su llamado misionero. Quiero terminar este módulo con esta frase: nuestro desafío no es solo enviar obreros capacitados al campo, sino enviar obreros con las herramientas necesarias y la capacidad correcta de usarlas. Muchas veces las iglesias se entusiasman con enviar un misionero al campo y están contentas con el hecho de enviarlos. Pero el hecho de enviar un obrero al campo, como ya vimos, puede traer un alto costo a la iglesia local, al misionero y a las finanzas. Por eso el desafío no es solo enviar misioneros, sino enviarlos correctamente, enviarlos con las herramientas necesarias, enviarlos con la capacidad correcta para ser efectivos en el campo misionero. No es loable decir que hemos enviado un misionero si él está en el campo y no puede desarrollar y alcanzar los objetivos que un misionero lleva al campo misionero. Por eso hablamos siempre de envío misionero responsable, que nuestro envío tiene que ser un envío que realmente se haya preparado con anterioridad, con estrategia, con planificación, responsablemente, para que todo ese movimiento sea realmente una extensión del reino de Dios en el campo misionero y no sea un fracaso, ¿sí?, que debilite a la iglesia y al misionero para continuar con su trabajo. El envío misionero responsable significa que tanto la iglesia como el candidato, como los centros misioneros, como todos los que participan de ese envío, realizan las cosas en los tiempos correctos, de la manera correcta, para que el trabajo en el campo misionero de ese candidato realmente obtenga el fruto que Dios desea. Espero que estés pensando seriamente en tu capacitación misionera integral, que estés haciendo planes para concretarla a la brevedad, para que tu llamado misionero muy pronto sea una realidad. Estamos en el entrenamiento de candidatos a misioneros y continuamos dándote herramientas y conocimiento y nuestra oración diaria para que vos que estás anotado en este entrenamiento puedas concretar tu llamado y llegar al campo. Soy Tito Robert del Centro Misionero y te espero en la próxima semana.